cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza, para poder cambiar el futuro, bonita. Pues dice la palabra de Dios en Hebreos 11, no vayan para allá, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice el 2, por ella, por la fe, todos esos varones alcanzaron buen testimonio porque le creyeron a Dios. Todos fueron hombres visionarios. ¿Por qué fueron hombres visionarios, bonita? Porque sigue diciendo la palabra de Dios que la gran mayoría de ellos no vieron la promesa, pero la creyeron para nosotros. No entiendo, no te preocupes, vamos iniciando. Esta es una película que todos han visto, se llama El caballo de Troya o Troya, con Brad Pitt. Protagoniza a un semidios griego, Aquiles, el cual no podía experimentar muerte hasta que no su área débil la tenía en el talón. Todos han visto la película, pero la película, todos sabemos la historia. Al hermano de Héctor se le ocurrió robarse a una esposa de un rey griego, y de repente el rey griego van a recuperar a esta mujer a Troya. Troya se suponía que tenía unas fortalezas que nunca habían sido penetradas. Era imposible penetrar a Troya. Más sin embargo, al punto donde quiero llegar, que cuando cuenta la película, y es parte de la historia, que previo a llegar a Troya, se ve una escena donde los reyes griegos estaban hablando con otro imperio y recapitulaban la misma historia de David. ¿Se acuerdan cuando estaba David frente a los filisteos que decía el filisteo: ¿para qué nos matamos todos? Mándenos a uno. En esta historia también sucede algo muy parecido. Entonces este rey que iba a ser invadido por los griegos le dice: ¿para qué nos matamos? Mejor uno contra uno. Y está bien. Entonces de repente se ve que de las filas enemigas a los griegos sale un varón grandote, muy grande, muy poderoso, y el rey se siente muy orgulloso de su baluarte o de su guerrero, bonita. Y de repente el rey griego voltea hacia atrás y pregunta por Aquiles, y Aquiles se encontraba lejos del área de batalla. Mandan un niño por Aquiles. El niño llega a donde estaba Aquiles con aquella mujer y le dice: tienes que pelear con un hombre muy grandote. Y le dice el niño: ¿y si yo fuera tú? No pelearía con él. Entonces Aquiles voltea y le dice al niño: por eso tu nombre no va a estar en la historia. Cuando somos visionarios, tratamos de dejar no nada más una herencia, sino un legado a nuestras generaciones. Cuando Dios tomó a Abraham, escucha, cuando Dios tomó a Abraham, bonita, Génesis 27, 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado. Desde el 22, 17. Génesis 22, 17. Escucha, y dice la palabra de Dios: cuando Dios tomó a Abraham, hemos visto, de hecho habló de Abraham, este varón, y nos dijo claramente que en Abraham Dios le hizo promesa: sal de tu tierra y de tu parentela y haré una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Y realmente, ya lo hemos hablado, Dios no estaba hablando propiamente de Abraham, estaba hablando de la simiente, y la simiente es Cristo, y en Cristo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. No entiendo, no te preocupes, vamos iniciando. Bonita. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Tu descendencia qué, bonita? Poseerá las puertas. ¿Qué es
poseer las puertas. Anteriormente es más, esta película de Troya, la única forma que se podía introducir a Troya, ¿por dónde era, bonita? Por las puertas. Eso quiere decir que era el área mayor protegida. Pues dice la palabra de Dios que de la descendencia de Abraham vamos a ser los que protejamos las ciudades. No se escuchó bien, no te preocupes, vamos iniciando. Esto todavía le queda 2 horas de la primera etapa y normalmente me aviento 3 etapas, ¿no? Los que vienen por primera vez son 3 horas. No sé si ya pidieron permiso, pero aquí vamos a estar juntos. Estamos hablando visionarios. La serie, el tema de hoy, cómo ser un visionario. Amén. Antes de seguir, me gustaría que mi pastor y mamá se pusiera de pie, por favor. ¿Puedes ponerte de pie nada más, ¿no? Amén. Hay unos hombres que se llaman visores, los que andan viendo ciertos jóvenes que tienen ciertas cualidades para algún deporte. En Estados Unidos es un oficio. En México solamente lo usan para el fútbol. Ahí vienen los visores del Atlas, ahí vienen los visores del super rebaño sagrado. Amén. Ahí vienen los visores de la América, corren, solamente los árbitros ahí aparecen, ¿eh? Pero bueno, hoy lo vamos a tener misericordia. Pero mi mamá fue una mujer visionaria, porque en el tiempo donde nosotros no éramos nada, ella veía algo y ella se dedicó a pulir una piedra hasta formar diamantes, y nosotros somos el resultado de lo que ella trabajó. Cuando todos veían cosas diferentes, ella veía a un pastor. ¿Eso es ser visionario? Claro que sí. Gracias, ma. Amén. ¿Cómo ser un visionario? Cuando no estoy contento con el presente, no con mi presente. Dice la palabra de Dios que estés contento, no conforme, contento con lo que tienes, pero no conforme, porque Dios nos ha dado capacidades para seguir soñando. ¿Qué es cómo ser un visionario? Aquel que está soñando, aquel que sueña y que no tiene límites para soñar. Amén, bonita. Y sigue diciendo otra vez 22:17, bonita. Y dice la palabra de Dios, escucha. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Dice que su descendencia será como la arena del mar, serán como las estrellas, y cuéntalas si es que las puedes contar. Entonces, cuando Abraham agarraba la arena y cada una de esas piedritas representaba su descendencia, y cada que la tomaba la llenaba de bendición, y ahí estaba tomando a cada uno de nosotros. Ahí estabas tú. No lo entiendo, no te preocupes. Gálatas, bonita, pon un dedito ahí. Gálatas 3:14. Antes de irnos a Gálatas 3:14, vamos para allá. Y dice la palabra de Dios, escucha, cuando Dios hablaba con Abraham, no estaba hablando con Abraham, estaba hablando contigo. Dios estaba en el corazón de Dios, pero tenía que restituir, quitar el pecado, tenía que restaurar otra vez como al origen, para que Dios pudiera estar en nuestros corazones. Y por eso vino Cristo. Cristo no vino a vivir, vino a morir, para quitar la condición que teníamos anteriormente y regalarnos su justicia. Y su justicia no solamente es quitar mi condición de pecador, sino también es elevar mi posición como heredero. Quita mi condición, pero me eleva a una posición diferente. Son 2 circunstancias que suceden cuando tú recibes a Jesús en nuestro corazón. Dejo de ser un móndrigo pecador para asumir una responsabilidad de heredero. ¿Puedes entenderlo? Y si lo puedes entender, dilo amén. Por eso dice la palabra de Dios, bonita, Gálatas 3:16 mejor, 3:16. Y dice la palabra de Dios, escucha. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y sigue diciendo. Y a su simiente. Y sigue diciendo.
No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, Y sigue diciendo. sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No entiendo. Cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, no se estaba refiriendo al pueblo judío, porque no estaba hablando en plural, estaba hablando en singular, en Cristo. Y en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20, no vayas para allá. Dice, porque en Él, ¿en quién? Las promesas de Dios, en Él son sí y en Él son amén. Así es que todo lo que le prometió a Abraham por medio de Cristo te corresponde. No lo entiendo, no te preocupes. Ahí mismo, bonita, el 29, y dice la palabra de Dios, escucha. Sí, ahí mismo, Gálatas 3:29. Y vosotros sois de Cristo. ¿Y vosotros qué? Sois de Cristo. Y si tú eres de Cristo, Ciertamente, linaje de Abraham eres, y herederos, y eres heredero según la promesa. según la promesa. ¿Qué es lo que heredamos? El 14, bonita. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que heredamos, bonita? 3:14, y dice la palabra de Dios, escucha. El jueves, viernes estuve muy afónico, jueves y viernes. Por ahí Héctor mencionó en la reunión de matrimonios que estaba enfermito. Propiamente no estaba enfermito. En realidad ganaron los Chivas desde el miércoles y no dejaba de gritar. Y me lastimé mi gargantita, pero no es cuestión de fe, sino de disciplina. Y sigue diciendo, bonita. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿En qué consiste, bonita? A fin de que por la fe recibiéramos la promesa ¿Y cuál del es la promesa Espíritu, en Cristo? ¿Cuál es? del Espíritu. Que recibamos el Espíritu. No lo entiendo. No has dimensionado. No, Dios mismo esté dentro de ti. O sea, no entiendo. Take it easy. No entiendo. Esa nada más era una introducción. Entramos con el tema, bonita. Joel 2:18. Esta es una promesa. Todas las promesas eran promesas visionarias. Dios estaba hablando en el pasado para que se aplicaran cuando crees. ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? Amén. Estaba hablando y visionando. Y estaba hablando de todo tipo de recursos en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses 3:1 en adelante, sobre todo en el 3:4, cuando Cristo se manifieste, entonces vas a entender todas las cosas. ¿Cómo se va a manifestar? Llenándome de su palabra. Llenándome de su palabra. Por eso dice la palabra de Dios, Joel 2:28, es el versículo que hemos usado todas las semanas, bonita. Y dice la palabra de Dios, 2:28, Joel 2:28. Amén. Y dice, Y después de esto, ¿y después de esto qué? derramaré mi espíritu. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham? Derramaré mi Espérame, bonita, lo leímos en 3:14. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu. El Espíritu. Y todo se profetizaba en Joel, en Isaías 61, en Isaías 60, en todo, es más, todos estaba la promesa de que el Espíritu. Y dice, en los postreros días derramaré, ¿qué, bonita? mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué, bonita? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para que todos hablemos la palabra de Dios, para que todos seamos evangelistas y edificadores. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y para que nuestros ancianos, ¿qué? Sueñen sueños. Y los jóvenes, Tengan visiones. ¿por qué propiamente le dice a los ancianos, hey, anciano, quiero que tengas sueños? ¿Y por qué le dice a los jóvenes tengan visiones? ¿Por qué no al revés? Por el tiempo. Porque los ancianos creen que ya se les fue el tiempo. Los ancianos son muy visionarios, pero tristemente ya no sueñan. Porque creen que se les fue su tiempo. Y los jóvenes tengan visiones. Porque tienen muchos sueños, pero no visionan. Y un sueño sin acción, un sueño sin acción, es solo un sueño.
un sueño guajiro. Y Dios quiere que acciones, que sueñes. Por eso dice la palabra de Dios en Salmo 126, no vayas para allá, bonita, todavía no, take it easy, take it away, be happy, don't worry. Sé que estás ahí a la primera, pero tranquila. Está bien que haya ganado las Chivas, nos hayamos venido de rojo, pero no es para tanto. Dice en Salmo 126, escucha, dice en Salmo 126, cuando Jehová me haga volver, ¿de dónde? De la cautividad, del pecado. Seremos, ¿cómo seremos? Y hace 2000 años Él vino para sacarnos de la cautividad. Todo lo que le decía al pueblo judío en referencia a Egipto solamente era una simbología de lo que Dios quiere hacer en nuestros tiempos. Y ellos solamente eran un ejemplo. Dios no se estaba refiriendo propiamente al pueblo judío, se estaba refiriendo a todos nosotros, incluidos ellos, en Cristo. En Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, escucha. Ahora sí, bonita, primera de Samuel 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y créeme, no son los goles de Chivas. Ese Charlie viene con todo, ¿eh? Y Charlie te buscaba por acá. Me lo cambiaron. Está muy delgadito y joven. Aconteció un día Y sigue diciendo, escucha, pon atención, que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. y sigue diciendo, Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. y sigue diciendo, Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. y sigue diciendo, Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos circuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. ¿qué es un visionario? Te vuelvo a preguntar. La primera característica es aquel que no está conforme con el presente, que trata de cambiar. Estaban en estrecho, y entonces se levantó un valiente, un visionario que no estaba conforme con lo que estaba sucediendo. Dice el 2, un visionario, la característica principal es de que siempre está soñando, haciendo estrategias, pero no nada más estaba soñando. En este momento vamos a poner como ejemplo a Jonatán, y Jonatán no solamente estaba soñando, sino estaba accionando, le estaba creyendo a Dios el propósito de Dios. Y para ello, dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Yo sé que de repente te hablo de promesas, yo sé que de repente Dios quiere lo mejor para ti, pero si no te he sabido explicar cómo te va a llegar tu vehículo, cómo te va a llevar tu casa, cómo va a llegar tu sanidad, si no he sabido explicarte, hoy te pido disculpas. Pero la única forma es entendiendo el propósito. Y entendiendo el propósito, vamos a saber la serie que estamos hablando. No, el tema es cómo ser un visionario, pero la serie se llama Visionarios en plural. Y para ser visionarios, eso quiere decir que son dos o más con un propósito. Visionario se necesita
para poder hacer equipo se necesita que todos seamos colaboradores, bonita. ¿Y qué es un colaborador? ¿O qué es colaboración en equipo? Es cuando dos o más se ponen de acuerdo para un fin o propósito. Y nos estamos poniendo de acuerdo como justicia y amor, no para un fin personal, no para enriquecernos, no para tener vehículos, no para engrandecer nuestro nombre. Es para engrandecer el nombre de Cristo. Que Puerto Vallarta sea conocido como una ciudad cristiana, que sea conocido Puerto Vallarta, y Dios se está tomando como instrumento, Dios se está tomando y se está preparando, pero todo lo demás que son promesas te van a ser añadidas. Encárgate de tus cosas, de mis cosas, te dice el Señor, y yo me voy a encargar de las tuyas. Yo me voy a encargar. El propósito es el reino, y es ahí donde nos tenemos que estar enfocando. Llevamos 8 años en el ministerio. Los 3 primeros años, créemelo, te lo digo con todo mi corazón, los 3 primeros años eran años de abundancia. Todavía dependía de mi trabajo. Trabajaba en una dependencia federal, Zagarpa. Y estuve en Guadalajara y de repente me mandaron a Vallarta con un buen sueldo y buen todo. Y aquí estuve los 3 primeros años. Llegó un momento que creció tanto que yo un día ya no me paré en Zagarpa. Nunca me corrieron. ¿Te acuerdas, bonita? Ya sencillamente ya no fui a trabajar. Porque eran en contratos. Y ya no renové mi siguiente contrato. Ya era cada 3 meses. Ya no me paré. Y fueron los 3 primeros años. Todavía quedan 5. Y los 3 siguientes años fueron años de pesadilla económica. Créemelo, muy difíciles. No te lo digo ahorita, no lo dije antes, te lo digo ahorita. Pero no para causarte lástima ni nada, nada más para que entendamos que el propósito siempre ha sido el reino. El reino. Los últimos 2 años, a excepción de hace un año traigo vehículos. Los 2 años anteriores anduvimos en camión. Dios nos quitó todo. Dios sí, porque era la única forma de que entendiéramos nuestra realidad. Porque mientras siguiéramos teniendo nuestros recursos, no íbamos a depender de Dios, y entonces íbamos a estar pensando en un reinito. Pero al momento de que nos quita todos los recursos, se amplía nuestro panorama y ahora estamos trabajando por el reino. Y créemelo, estamos trabajando por el reino. Esas cabañas van a trastornar Vallarta, van a ser camiones y camiones, va a quedar chiquito, vamos a tener que buscar otro lugar, vamos a tener 2, 3 servicios, porque estamos trabajando para el reino. Y es el reino el propósito, somos visionarios con un propósito. Todo lo demás te va a ser añadido, créemelo. Escucha, va a ser añadido. Bonita, este varón dice que Jonatán estaba haciendo estrategias. ¿Cuál es la característica de un visionario? Hacer estrategias, soñar, pero también accionar. ¿A quién le decía? A su paje. Vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. Y no le dijo a nadie. ¿Por qué? Porque un visionario tiene que contar con los que abracen la visión. Ni modo que me agarre de loco ahí en los arcos y me agarre predicando. Se oye bonito, pero más bien voy a parecer, ¿cómo se llaman esos que nomás se agarran hablando? Merolico. ¿A quién tengo que hablarle? A los que abracen esta visión, al equipo que abracen la visión. Jonathan es más, no fue con su papá. Es más, vuélveme a leer el 2. ¿Qué estaba haciendo su papá? El 2, léeme el 2. Y dice la palabra de Dios. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. ¿Eran cuántos? 600. 600 huevones junto con él abajo de la sombrita. Pero Jonatán estaba viendo cómo derrota. ¿Y de quién se sostenía Jonatán? ¿De quién se sostenía? De Jehová. Porque con muchos o con pocos, Jehová nos va a entregar la victoria. Y si le seguimos leyendo para adelante, más adelante vamos a ver cómo Dios le entregó la victoria a Jonatán. ¿Cómo pudo haber derrotado a tantos? Dios los confundió. Y dice la palabra de Dios que entre ellos se mataban, confundidos. Vamos a confundir al enemigo en Vallarta. Entre ellos se van a hacer y se van a lastimar.
y nosotros vamos a salir victoriosos. Vamos a rescatar familias, vamos a restaurar matrimonios, vamos a levantar hijos, vamos a levantar empresas, vamos a levantar políticos, vamos a cambiar Puerto Vallarta, y Puerto Vallarta será de Cristo. Todos van a decir: queremos ir a Vallarta. Va a ser un centro turístico. Aquí se van a hacer los congresos, aquí se van a hacer las convenciones, aquí se van a hacer todo tipo de reuniones. Todos van a voltear hacia Puerto Vallarta y van a empezar a decir: ¿qué están haciendo esos hombres? Y lo único que vamos a decir: fuimos visionarios. Es más, escucha, dice la profecía dada a Caín y a Caleb, que dentro de muchos años, en las crónicas del libro de historia de Puerto Vallarta, aparecerá la generación de Caín y Caleb, de Josué y Caleb. No lo entiendo, yo lo sé, pero dentro de algunos años lo vas a comprender. Se va a hablar de esta generación y tú eres parte de la generación. ¿Cuál es la característica, Bonita? ¿Cuál es la característica? Dice la palabra visionar. Un visionario, ¿qué hace, Bonita? Involucra a la siguiente generación. Involucra a la siguiente generación. Involucra a la siguiente generación. Él agarró a su paje. Su paje era más joven y lo estaba introduciendo a cómo ser visionario. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en el 7, Bonita, en 1 Samuel 14:7, y dice la palabra de Dios: escucha. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Amén. Entonces, ¿qué le dijo el paje? No el peje. ¿Qué le dijo su asistente? ¿Qué le dijo su brazo derecho? ¿Qué le dijo su hombre de confianza? ¿Qué le dijo, Bonita? Para donde tú vayas, yo voy. Tú dale para adelante y yo te sigo. Necesitamos hombres que crean en esta visión, mujeres que crean en esta visión. Dios ha establecido una visión, no es una improvisación. Ahorita vemos un teatro ya casi lleno, pero anteriormente empezábamos a hablar estas cosas. Charlie, mamá, hermano Memo, empezábamos a hablar estas cosas cuando éramos un grupito de 5 o 6 personas, y después le hablamos a un grupo de 8 o 10, y después de 20, 30, y han pasado generaciones y generaciones, se han restaurado generaciones y generaciones, se han levantado generaciones y generaciones, y le estamos dejando un legado a la siguiente generación. Tenemos jóvenes como liderazgo, jóvenes que se están levantando. En este campamento no se habían organizado eventos tan grandes como los que se están realizando, con jóvenes revolucionarios, invitando a gente de otras ciudades. Van a venir mucha gente a los encuentros de mujeres. Ustedes han visto, han venido de todas partes, de muchas ciudades ya. En 2, 3 años vamos a ser invadidos, porque estamos trabajando hacia el futuro, hacia adelante, soñando, pero no es un sueño personal, es el sueño de Dios, trabajando en equipo. Bonita, un visionario trabaja en equipo. La siguiente, Isabel. ¿Avanza cómo? Avanza a pesar de sus miedos. No entiendo, ¿sí? Si volvemos a recapitular, dice que pasaron por ciertos peñascos, tuvieron que hacer una serie de situaciones para poderles caer por atrás. Iban temerosos, sí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la clave está en el riesgo. No entiendo, escucha, la clave está en el riesgo, porque la cantidad de riesgo que sea, a ver si quieres, hay un dicho en el mundo, no es un proverbio, hay un dicho que dice: el que no arriesga, Bonita, no gana. El que no arriesga, no gana. Yo tenía muchas opciones, y cuando volteé a ver a mi esposa, dejé todas y compré la perla. Y compré la perla.
si no te arriesgas. Miren, ya lo he dicho anteriormente, tuvo que suceder lo que está sucediendo para no estar contentos con nuestra realidad, para no estar conforme con nuestro presente y poder cambiar nuestro futuro. Ya ahorita no, pero acuérdense, en marzo, abril, muchos se quedaron sin trabajo y de repente todo mundo invadió las redes sociales, todo el mundo andábamos vendiendo tapabocas, andábamos vendiendo todo, gel, empezamos a movernos, a vender comida, todo lo nuevo que se estaba dando en ese momento. Pero tiene que suceder. El otro día platicaba con mi hijo, lo platicó la semana pasada, nomás que no lo explicó bien, pero han escuchado, no le explicó bien esta parte, este punto. Take it easy. Lo explicó, pero le faltó más ampliarlo. Déjenme explicarles. Le explicaba yo a Guillermo que normalmente los hijos, cuando una muchacha sale embarazada, se dice que traen torta bajo el brazo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué crees? Porque te incomoda. El riesgo es más grande. Te hace salir del estado de confort. Y aunque no sueñes, empiezas a soñar. Y aunque no visiones, empiezas a visionar. Empiezas a moverte, empiezas a hacer cosas diferentes. Tenemos que salir todo el tiempo del estado de confort. Si ya estás ahí estacionado 6 meses haciendo lo mismo, ocupamos cambiar. No de trabajo, pero sí vamos a cambiar de enfoque. Y todo el tiempo tenemos que estarnos enfocando. Todo el tiempo, redireccionando. Todo el tiempo. Amén. Y sigue diciendo, ay, ¿ya se acabaron las opciones? Amén. Dice la palabra de Dios bonita en Salmos, ahora sí, 126. Salmos 126, bonita. 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. A ver, fíjense bien cómo dice. Cuando Jehová nos haga salir de la cautividad. Ya lo hemos enseñado. El pueblo judío pasó 400 años de esclavo, 400 años en Egipto. Nosotros pasamos de 1492 hasta 1800, más de 300 años de esclavo de España. Pero fue 400 años después, hasta la Revolución Mexicana, que nos quitamos también ciertos yugos. Y hasta el día de hoy, grandes esclavitudes han estado todavía permanentes, sobre todo en nuestra forma de pensar. Pero aquí el punto importante que yo quiero que tú entiendas, que para Dios fue bien fácil sacar a Egipto de la esclavitud. Lo que nunca pudo hacer Dios fue sacar la esclavitud del pueblo judío, del corazón de ellos. Aunque ellos ya no eran esclavos, ellos seguían creyéndose esclavos. Para Dios fue bien fácil sacar el pecado o quitar el pecado del medio. Lo que muchas veces no ha podido es quitar tu mentalidad de esclavo o de pecador. Porque mientras nos sigamos creyendo pecadores o mientras nos sigamos sintiendo esclavos, es un limitante para poder soñar. Pero dice la promesa de Dios que cuando Jehová te haga volver, ¿por qué hacer volver? Porque se supone que el pueblo judío estaba en Canaán y de repente le dijo, te voy a llevar 400 años a Egipto y luego te voy a regresar otra vez a Canaán. Y la promesa es que lo regresara a la tierra que fluye leche y miel. Eso se asemeja también con nosotros, porque lo único que está haciendo Dios es regresándonos, pero al Edén, a Sión, a la Jerusalén celestial. Y todo va de la mano. Cuando Jehová te haga volver,
de la cautividad. Y eso sucedió hace 2000 años. Y te dejó su espíritu como garantía. Y dice, entonces vas a ser como los que sueñan. ¿Y cuál es la característica de un soñador? Bájate poquito, nomás poquito, el tapabocas, bájatelo. Sonríe. Sonríe. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Ríete. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones. Entonces van a decir las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces van a decir las naciones. Guadalajara va a voltear a ver a Vallarta. Grandes la Ciudad de cosas ha hecho México va a Jehová voltear a con ver a nosotros. Vallarta. Estados Unidos van a voltear a ver. Ministerios nos van a apoyar. Ministerios van a sembrar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque grandes cosas está haciendo el Señor a través de cada uno de ustedes. Somos los instrumentos de Dios en Vallarta. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Y la iglesia tiene que estar presente. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que tomar su lugar, el lugar que le corresponde. Dice la palabra de Dios que cuando Jehová te haga volver de la cautividad, serás como los que sueñan. Y un soñador no tiene límites. Un soñador siempre va a ir hacia adelante. Un soñador nunca va a tener miedo. Un soñador se va a arriesgar. Va a ser un hombre arriesgado, una mujer arriesgada. Créemelo, un soñador no es esclavo. Un soñador es un hijo heredero, un hijo que sabe su identidad, un hijo que sabe de dónde es. Entonces las naciones bonitas, entonces las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, Adórale. seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, Vamos. seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, Mis labios de alabanza. Alábale. entonces dirán Alábale. grandes cosas ha hecho el Señor. Mi Vamos. boca llenará de risa, Ríete. labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¡Vamos! Ahí donde estás, salta de júbilo, alégrate, gózate, que es el día del Señor, que es el día del Señor. ¡Vamos! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. ¡Gózate! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Vamos! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi boca llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Amor, sigue leyendo. Grandes cosas. Salmo 126, 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 con el órgano. Y vamos a seguir cantando, hijo. Vamos.
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Vamos, Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y sigue diciendo, Grandes escucha. cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos como Alegres. alégrate, alégrate. Y sigue diciendo, Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas. ¿los que qué? Los que sembraron con lágrimas. Espérenme. Los que sembraron con lágrimas, qué bonita. Con regocijo cosecharán. Si lloraste, te dice la promesa de Dios. Porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y el amén. En Dios, en Cristo son sí y amén. No dimensionas lo que la palabra de Dios está diciendo, porque aquí no es desierto, pero lo está escribiendo en el Medio Oriente, donde estaba David, y allá todo es desierto. Allá, si una gota caía, en ese momento desaparecía por el sol y por la calidad. Entonces, Puerto Vallarta, con todo respeto y con realidad, hasta de las piedras sale agua. Pero allá, amén, gloria a Dios. Pero allá a un pueblo que no ve la lluvia, le está diciendo que sus frutos van a ser abundantes. Y sigue diciendo, bonita, escucha. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y sigue diciendo, Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo llenas sus gavillas. y sigue diciendo, ahí termina. ¿Cómo ser un visionario? ¿Cómo ser un visionario? Cuando estamos pensando en que nuestras generaciones van a hablar de nosotros. Abuelos, sigan soñando, que esto no termina hasta que se termina. Y mientras tengas vida, debemos de seguir soñando. Por eso dice la promesa de Dios, que el Espíritu entra a ti para renovarte toda tu forma de pensar. Y los ancianos, bonita, los ancianos Soñarán sueños, soñarán sueños. Y los jóvenes tendrán visiones. dejan de ser huevones y se van a poner a trabajar. Los jóvenes son los que tienen que cambiar. Los jóvenes tienen que ser visionarios. Los jóvenes tienen que ser revolucionarios. Los jóvenes tienen que hacer la diferencia. Los jóvenes tienen que implementar todo lo nuevo. Pero para ello, para que los jóvenes puedan soñar, puedan visionar y puedan tomar su lugar que les corresponde, nosotros, la generación, ven hijo, los tenemos que impulsar. Tienen que levantarse. Tenemos que involucrarlos en nuestras empresas. Tenemos que involucrar a nuestros hijos en nuestras actividades. No se puede romper esa línea. Tienen que ser parte. Normalmente los hijos, hay tanta rebeldía que no quieren hacer lo que fueron sus padres. Quieren hacer cualquier cosa menos lo que hizo su papá. Pero dice la palabra que debemos de quitar toda raíz de amargura para que pueda operar la justicia de Dios. Y tenemos que involucrarlos. Este es un ministerio apostólico. Tenemos que estar no nada más trastornando Vallarta, trastornando muchas ciudades, trastornando muchos lugares. Tenemos que construir lo que estamos haciendo, Sky and Mountain. Ya levantamos las bardas. En 3 semanas ya levantamos bardas. En 3 semanas. Amén. Pero cuando hay un ministerio apostólico, se descuida el ministerio pastoral. Y mi hijo estaba trabajando en una empresa. Y como hijos, pues quieres que se desarrollen
en lo que ellos estudiaron. Y hablé con la persona que lo estaba empleando para que lo siguiera promoviendo. Y me dijo: yo puedo hacer eso que me pides, pero creo que si tú me preguntaras, estaría mejor contigo que conmigo. Y me agarré pensando: conmigo, pero no le puedo dar todo lo que él necesita para sacar su familia adelante. Y Dios me dijo: eso me corresponde a mí. Y se necesita un pastor, alguien que se haga carga. No quiere decir que me voy a hacer un lado, no, tranquilo. Pero estoy hablando de un área pastoral, de organización dentro de Justicia y Amor. Así es que si honran al Hijo, honran al Padre. Amén. Pues adorémosle, vamos. Otra vez la canción. Vamos, alégrate, alégrate. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. gózate. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me ¡Vamos! gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y mi boca llenará de risa nuestros labios de Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza